Buenos días, compañeros. El tema que me fue asignado fue semejanza y diagonalización de matrices. Pero entonces, para introducir un poquitico el tema, vamos a hablar. Entonces, comenzamos pensando que comúnmente las personas acostumbramos a identificar o a asociar, casi que a confundir el término de matrices con transformaciones lineales. Pero esto pues no está del todo correcto, porque estas dos son nociones diferentes. Por su parte, las matrices son arreglos numéricos que sirven para representar transformaciones lineales, y las transformaciones lineales se utilizan para transformar vectores de un espacio. Lo que sí se puede asegurar es que toda transformación lineal se puede expresar por medio de una matriz. Pues claro, antes de expresarla, uno tiene que elegir una base para el espacio, de lo cual uno podría pensar que el espacio puede tener infinitas bases diferentes, por lo que a su vez existen infinitas matrices que representan una determinada transformación lineal. Otra diferencia entre ellas es que una transformación lineal es de carácter analítico, mientras que las matrices, o sea, su representación, son propósitos operacionales. Entonces, si uno piensa que las matrices tienen propósitos operacionales, uno quisiera, naturalmente, como trabajar con matrices más simples. ¿Y cuáles son las matrices más simples? Pues sí, las matrices más simples son las matrices diagonales. Entonces, si uno analiza, es de esperarse que las matrices semejantes compartan las mismas propiedades de la transformación que representan. Entonces, de ahí surge como la idea o la necesidad de diagonalizar las matrices. Uno dice que una matriz es diagonalizable cuando se puede reducir de manera semejante a otra que sea diagonal. Si reparamos, el problema de la diagonalización de una matriz cuadrada es como el centro de la teoría de los valores y vectores propios. Bueno, para entender, como primer lugar vamos a definir qué es la semejanza de matrices. Entonces tenemos que las matrices A y B de orden n son semejantes y pues se denota como A semejante a B. Eso es como una virgulilla, es el signo. La virgulilla es como el signo de semejanza. Bueno, entonces las matrices A y B de orden n son semejantes si existe una matriz P invertible de orden n, tal que invertible, pues naturalmente es que se le pueda sacar su inversa. Entonces tendremos que A va a ser igual a la inversa de una matriz P por la matriz B por la matriz P normal. Entonces, pues, si uno repara en esta ecuación, uno podría como tomar y como despejándolo, digamos, matemáticamente, despejándolo aquí. Entonces tendríamos que A es semejante a B si, solo si la matriz A multiplicada por la matriz B por la matriz P va a ser igual a la matriz B por la matriz P. Bueno, para entender un poquitico de esto, vamos a hacer un ejemplito. Entonces vamos a aplicar la definición de semejanza de matrices. Nos dicen determinar si B es una matriz semejante a la matriz A. Y nos dicen que P es una matriz invertible. Entonces nos dan A
nos dan B, nos dan P y nos dan la inversa de P. Ahora pues usamos la definición de semejanza. Tendremos entonces que A va a ser igual a la inversa de P, que la inversa de P es esta. Entonces la posicionamos aquí por B y B es esta matriz. Y esto está multiplicando a P. Entonces uno hace las respectivas operaciones. Entonces cuando uno multiplica la inversa de P por B, le va a dar esta matriz. Ahora esta matriz se multiplica con la matriz P normalita. Y al final nos va a dar este resultado, que como vemos va a ser este resultado de A. Entonces por lo tanto podemos concluir que A sí es semejante a B. El siguiente ejemplo nos sirve como ilustración para estudiar o ver cómo podemos construir matrices semejantes a otra matriz. Entonces vamos a hallar la matriz semejante a una matriz semejante, la matriz A, que tiene elementos 1, 2, 3 y 4 y que este es de orden, este es de 2 por 2. Y también nos dan la matriz P, que tiene elementos menos 8, 3, 5, menos 2 y también es de 2 por 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cerciorarnos de que la matriz P sea invertible. ¿Cómo lo hacemos? Pues hallando su determinante. Como esto es una matriz 2 por 2, el determinante se halla multiplicando los elementos de la diagonal principal y sustrayendo los elementos, el producto de la diagonal secundaria. Entonces tenemos que 8 por 2 menos 8 por menos 2 me va a dar 16 positivo, y a este le voy a quitar 5 por 3 que es 15, entonces me va a quedar 1, y como vemos 1 va a ser diferente de 0, por lo tanto podemos decir que P sí es invertible. Entonces como B va a ser la matriz que vamos a hallar, se aplica la ecuación, la definición de semejanza de matrices para la matriz B. Entonces acá tenemos todos los elementos suficientes para poderlos hallar. Tenemos la matriz P que vimos es invertible, entonces se puede hallar la inversa. Tenemos la matriz A y pues naturalmente tenemos P normalita. Entonces cuando uno halla la inversa de P, le va a dar que es menos 2, menos 3, menos 5 y menos 8, que esa es la inversa de P. Esta es la matriz A y esta es la matriz P. Ahora solo tenemos que multiplicar, entonces multiplicamos la inversa de P por la matriz A, que nos da menos 11, menos 16, menos 29, menos 42, y ese resultado lo multiplicamos por la matriz P. Y entonces al final, cuando multipliquemos estas dos, nos va a dar la composición de la matriz semejante B. Decimos que la matriz B es semejante a A, esto a partir de la construcción de B. Bueno, entonces acá vamos a hacer otro ejemplito, pero esto es de una matriz 3 por 3, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo que el ejemplo anterior, solo que esto es una matriz 3 por 3. Entonces tenemos que hallar una matriz semejante a la matriz A, y la matriz A tiene componentes menos 13, menos 8, menos 4, 12, 7, 4, 24, 16 y 7. Y también el ejercicio nos da la matriz P. De nuevo, tenemos que comprobar si P es invertible.
Entonces acá se utiliza el método de cofactores para hallar el determinante, ya que es una matriz 3×3. Entonces tenemos que este 1 multiplica a estos elementos de acá, y esta es una matriz menor, por lo tanto se emplea el mismo método para sacar determinantes de matrices 2×2. Entonces este 1 multiplica a menos 1 por 0, pues da 0, entonces no lo puse. Menos 2 por menos 3. Menos, pues utilicé como una fila. Utilicé una fila. Entonces este 1 tiene posición 1, 2. Y 1, 2, y 1 más 2, 3, lo que me da un número impar, por lo tanto este término queda negativo. Y se hace el mismo proceso, se eligen estos números, entonces queda menos 1 que va a multiplicar a menos 2 por 0, que me va a dar 0, menos 1 por menos 3, y acá está. Y al final solo queda este 2 que va a ser positivo y va a multiplicar de forma análoga a estos dos términos. Al final, si hacemos la operación, vamos a encontrar que el determinante de P va a ser igual a 1. Y 1 es diferente de 0, por lo tanto P de nuevo es invertible. Utilizamos de nuevo la fórmula de semejanza de matrices y posicionamos que hallando la matriz inversa de P nos da esta matriz: menos 6, menos 4, menos 1, menos 3, menos 2, menos 1, 5, 3 y 1. Y esta matriz multiplicará a la matriz A, que es esta. Y a su vez, esos van a multiplicar a la matriz P. Cuando uno multiplica a la matriz inversa de P por la matriz A, le va a dar esta matriz: 6, 4, 1, menos 9, menos 6, menos 3, menos 5, menos 3, menos 1. Y ahora, ¿qué falta? Multiplicarla por P. Y vemos entonces que obtuvimos una matriz semejante a la matriz A, que entonces por la composición, de nuevo por la forma en que se compuso la matriz B, se dice que B es semejante a A. Podemos reparar que si vemos, es como muy fácil hacer operaciones, o lo simplifica de una manera que beneficia, digamos, a aquella persona que esté manipulando ese tipo de operaciones, porque como por ejemplo podemos saber acá el determinante de B, y como B es semejante a su vez podemos hallar el determinante de A. ¿Cómo se hace? Pues si esta es una matriz diagonal, tenemos que el determinante de una matriz diagonal va a ser la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. Entonces tendríamos que el determinante de B va a ser igual a menos 1 por menos 1 me va a dar 1 por 3, 3. Entonces, por teoría, este determinante 3 tendrá que ser el mismo determinante de la matriz A. A continuación vamos a hablar cuáles son las propiedades de la semejanza entre matrices. Entonces tenemos primero un teorema que dice que la semejanza de matrices es una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia en matemática quiere decir como que algo es casi igual que otra cosa, pero no termina ser igual. Pues según yo lo entiendo, es como que se comportan de la misma manera que la otra cosa, pero que no es lo mismo.
Entonces, vamos a ver. Dice que si A es semejante a, se cumple la relación reflexiva. En la relación reflexiva sobre un conjunto establece que todo elemento de ese conjunto está relacionado consigo mismo. También tenemos que A, que es semejante a B, si A es semejante a B, entonces B es semejante a A. Esa es una relación simétrica. Y se tiene al final que si A es semejante a B y B es semejante a C, por transitividad A es semejante a C. Bueno, ese es el primer teorema. Tenemos otro teorema, que si A es semejante a B, entonces A y B tienen los mismos valores propios y por lo tanto el mismo polinomio característico. Un colorario. Tenemos que si A es semejante a B, entonces el determinante de A va a ser igual al determinante de B. Y A y B tienen el mismo polinomio característico. También que si A es invertible, sí, solo si B es invertible. Bueno, y la última es que si A es semejante a B, A y B tienen los mismos valores propios. Nota: no es aplicable el inverso de B. ¿Cómo así que el inverso de B? Pues es que es como que es tentativo pensar que si dos matrices tienen el mismo polinomio característico, o sea, los mismos valores propios, ellos son semejantes, pero pues eso no es así. Bueno, también tenemos que si A es invertible, entonces el producto de A por B va a ser semejante al producto de B por A para cualquier matriz B compatible con A en la multiplicación. Este teorema revela como lo defectuosas que son las matrices que no tienen inversa. Eso también muestra que la semejanza es casi una igualdad, por eso se habla de relaciones de equivalencia. Sabemos que el producto de matrices no es conmutativo. ¿Cómo así que no es conmutativo? O sea que A por B en la mayoría de los casos es diferente a B por A. Y eso se debe en parte a que una de las matrices no es invertible. En cambio, si una de ellas es invertible, no hay garantía de que el producto de A por B sea igual a B por A, pero sí se puede afirmar que A por B es casi igual a B por A. O sea que si hay una matriz que es invertible y hay un producto entre dos matrices, uno puede pensar que hay una relación de equivalencia entre ese producto y pues contar que es casi dejando a un lado el concepto de semejanza de matrices, vamos a hablar sobre la diagonalización. Entonces empezamos definiendo qué es la diagonalización. Bueno, entonces se dice que una matriz cuadrada A es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal. O sea que A es diagonalizable si existe una matriz diagonal D y una matriz invertible P, tales que D va a ser igual al producto entre la matriz inversa de P por la matriz A por P. El proceso de tener una matriz diagonal D semejante a la matriz A, que recordemos debe ser cuadrada, se denomina diagonalización.
Bueno, a partir de esto vamos a hablar sobre las propiedades de la diagonalización. Entonces arrancamos con un teorema. Si A es semejante a D y D es una matriz diagonal, entonces A y D tienen los mismos valores propios. Pero si pensamos, los elementos de la diagonal principal de D son los valores propios de la matriz D. Entonces los elementos de la diagonal D son los valores propios de la matriz A. Es muy genial como ver cómo se puede simplificar tanto algo, porque nosotros solo nos basta demostrar que A y D son semejantes para poder hallar los valores propios de A, pues por semejanza. Entonces esto de diagonalización y de semejanza de matrices es algo súper útil y que ahorra como mucho esfuerzo, digamos. Entonces tenemos que vamos a ver qué se requiere, o sea, cuál es la condición que debe cumplir una matriz para que sea diagonalizable. Entonces dice que una matriz A de orden n es diagonalizable si solo si Rn tiene una base de vectores propios, vector propio sub 1, u sub 2 hasta u sub n, que consta de valores propios de A. Eso no es como muy claro, pero ahorita en el ejemplo vamos a entenderlo un poquito mejor. También tenemos otro colorario que dice que si una matriz de orden n tiene n distintos valores propios, entonces A es diagonalizable. Bueno, entonces eso también se va a aclarar un poquitico ahorita que hagamos el ejemplo. El problema de la diagonalización. Bueno, según lo que les he dicho, todo lo que les he dicho pareciera como si cualquier matriz cuadrada fuera semejante a una matriz diagonal. Pero esto no siempre ocurre. Por ejemplo, consideremos esta matriz A, que es de 2 por 2, entonces tiene componentes 2, 1, 0 y 2. Su único valor propio es 2. ¿Cómo sabemos que su único valor propio es 2? Pues porque podemos hacer A menos lambda por I, ¿cierto? Entonces quedaría que la matriz me queda 2 menos lambda, 1, 0 y 2 menos lambda. Entonces, para hallar como el determinante, el polinomio característico, lo que tenemos que hacer es como hallar el determinante de esta matriz. Entonces, como es de 2 por 2, solo multiplicamos 2 menos lambda, a ver, que aquí son como una separada, y 2 menos lambda, y estos menos 0 por 1 da 0, pero esto va a ser igual a 0 porque estamos hallando como su valor propio. Entonces, como vemos, lambda va a ser igual a 2 y tiene multiplicidad 2. Entonces su único valor propio va a ser 2. Y entonces si fuese diagonalizable, la matriz diagonal de A sería esta. ¿Por qué? Porque la matriz diagonal va a ser una matriz compuesta por sus valores propios. Entonces sería que D va a ser igual a 2, 0 y 0, 2. Entonces podemos como sacar factor común y tendremos que sería 2 veces la matriz identidad. Pero entonces,
para cualquiera que fuese la matriz de diagonalización invertible P, se tendría que A va a ser igual a la inversa de una matriz P por la diagonal D por P, y tenemos el valor de P, que es 2i, pero si uno multiplica, digamos, si uno multiplica este por este, le va a dar la matriz identidad, y por esta va a dar que A va a ser 2 veces i, con lo cual vemos que no se cumple. Vemos que no se cumple, porque faltaría el 1 aquí. De modo que no toda matriz cuadrada es semejante a una matriz diagonal. Bueno, el teorema de la diagonalización de matrices consiste en determinar si una matriz A es diagonalizable, y pues si lo es, hallar una matriz diagonal D tal que A sea semejante a D. El corolario anterior, el que habíamos visto anterior, ¿cuál está? El corolario anterior nos proporciona un método para determinar si una matriz A es diagonalizable, y también para hallar la matriz diagonal semejante. Entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Para hallar una matriz diagonal semejante a otra, lo primero que tenemos que hacer es hallar los valores propios de la matriz A. Si todos son diferentes, A es diagonalizable. Cuando todos son diferentes, tenemos que tomar D como la matriz diagonal, cuyas componentes en su diagonal principal son los valores propios de A, así como hicimos con esta matriz D. Si vimos que los valores propios formamos la diagonal principal con los valores propios de A en esa matriz D, entonces tenemos que hacer eso. Si hacemos eso, podemos concluir que A es semejante a D, pero también tenemos otra segunda posibilidad. ¿Qué pasa si todos los valores de A no son diferentes? Bueno, entonces, si no todos los valores de A son diferentes, tenemos que hallar los vectores propios de A asociados a sus valores propios. Si no todos los valores propios de A son diferentes, debemos hallar los vectores propios de A asociados a sus valores propios. Si ellos resultan linealmente independientes, A es diagonalizable, y pues de nuevo tomamos D como una matriz diagonal cuyas componentes en su diagonal son los valores propios de A, y además la matriz P, cuyos valores columnas son los vectores propios obtenidos, es una matriz que diagonaliza A, o sea que va a ser una matriz tal que D va a ser igual a P inverso por A por P. Bueno, entonces este ejemplo vamos a mostrar estos dos métodos, y vamos a demostrar también, pues a ver qué es lo que significa esta manada de propiedades de diagonalización, sobre todo el último colorario y la condición de diagonalización, ¿cierto? Entonces dice, mostrar que la matriz A es diagonalizable y hallar una matriz diagonal D y una invertible P, tal que A va a ser igual a la inversa de P por D por P. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar D, y tenemos que hallar una matriz que se pueda invertir, y esa matriz es P. Entonces nos dan esta matriz A, que es de 3 por 3, que tiene componentes 1, 3, 3, menos 3, menos 5 y menos 3, 3, 3 y 1, ¿cierto? Entonces comenzamos hallando, como nos decía el método, hallando los valores propios de la matriz de A.
Entonces lo vamos a hallar utilizando esta fórmula. Entonces A menos lambda por la matriz identidad. Entonces tenemos 1 menos lambda. Solo van a cambiar los valores de la diagonal. Entonces solo nos centraremos en eso. Sería 1 menos lambda menos 5 menos lambda y 1 menos lambda. Entonces cuando nosotros resolvemos o intentamos hallar el polinomio característico, tendremos este resultado. Tenemos que 1 menos lambda, que multiplica lambda más 2 al cuadrado, va a ser igual a 0. Pero ¿qué pasa aquí? Que lambda igual a menos 2 tiene multiplicidad 2, es decir, que se repite 2 veces. Entonces, de los métodos tenemos que utilizar el segundo, porque no todos los valores propios de A son diferentes. Entonces utilizamos el segundo. Entonces, de todas maneras lo sacamos. Sacamos los valores propios para construir o determinar los vectores propios. Entonces, los valores propios de esa matriz es lambda 1 es igual a 1 y lambda 2 va a ser igual a lambda 3, que es menos 2. Así que vamos a sacar el vector propio para lambda 1 utilizando este valor propio. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es tomar A y restarle este valor. Recordemos que se ponía lambda sub 1 aquí por la matriz identidad. Eso lo multiplicamos por un vector, pero ese vector, como vimos que A era en R3, va a ser X, Y, Z. Pues así los denominé. Uno los puede poner X sub 1, X sub 2 y X sub 3, pero yo lo denominé así. Y pues claro, esto se iguala a 0. Entonces la matriz A, aquí ya le restamos esto. Pues una matriz identidad multiplicada por 1 va a quedar ella misma. Entonces queda 1 menos 1. Y esto va a ser 0. Menos 5 menos 1 va a ser menos 6. Aquí me faltó un 1 menos 1, porque esto también me va a dar 0. Bueno, ya lo había arreglado. Entonces, cuando uno hace esto, allá van sistemas de ecuaciones lineales, con lo cual le permitía a uno construir una matriz aumentada para poder hallar los valores de cada incógnita, sea X, Y o Z. Entonces cuando uno resuelve esta matriz, se va a ver con una fila que se vuelve 0. Por lo tanto, vamos a tener una variable libre. Entonces tendremos que, si despejamos de aquí, Y va a ser igual a menos Z. Y de aquí, X va a ser igual a Z. Y Z es una variable libre. Ahora, si nosotros le asignamos un valor mínimo a Z, digamos Z igual a 1, entonces el vector propio a partir del valor propio lambda sub 1 igual a 1 va a ser igual a, como X es igual a Z, reemplazamos X igual a 1, entonces queda aquí. Y Y va a ser igual a menos Z, y como Z vale 1, entonces Y va a ser igual a menos 1. Y pues Z vale 1, entonces queda así. Entonces encontramos el primer vector propio a partir del primer valor propio. Ahora encontramos los otros vectores propios a partir de estos valores propios.
hacemos lo mismo que anteriormente, que es tomar la matriz y restarle el valor propio que multiplica una matriz identidad por el vector. Entonces menos por menos da más y ahora se suman. Entonces esta me queda 1 más 2, 3. Este me va a quedar menos 3 y esta 3. Como vemos toda la matriz es de 3. Y pues bueno, igual esto como estaba multiplicando a un vector, luego vamos a tener un sistema de ecuaciones lineales, lo que nos va a permitir hacer una matriz aumentada. Bueno, digamos que es curioso, porque de aquí sabemos que si vamos a pivotear, como tenemos los mismos valores, van a haber 2 filas y me van a volver 0. Entonces, tenemos 2 variables libres. De aquí vemos que x va a ser igual a menos y y menos z, que y es una variable libre y que z va a ser una variable libre. Entonces, ¿cómo hallamos los vectores propios a partir de los valores propios? Asignamos valores mínimos a cada elemento. Entonces, por ejemplo, si asignamos y igual a 1 y z igual a 0, el segundo vector propio va a ser menos 1, porque y es igual a menos y y menos z. Si z vale 0, entonces esto no se cuenta, pero si y vale 1, entonces me queda que x es igual a menos 1, lo que queda aquí. Y, pues como le dimos valor a 1, queda 1 y z igual a 0. Y asimismo con el segundo vector propio. Decimos que z va a ser igual a 1 y y va a ser igual a 0. Entonces el vector propio u sub 3 va a quedar de esta forma. Entonces utilizamos, pues sabemos esa fórmula, la definición de semejanza de matrices. ¿Y qué dijimos de D? Que D iba a ser una matriz diagonal que tuviera los valores que su diagonal tuviera como elemento los valores propios. Entonces, como vimos, un valor propio, como vimos, lambda sub 1 era igual a 1. Es que está muy atrás. Como vimos, lambda sub 1 era igual a 1. Entonces se toma. Entonces se tendría como U1. Lambda 1. Sí, lambda 1. Un valor lambda 2 nos dio 2. Entonces vemos que su elemento es menos 2. Y así con lambda 3 que nos dio 2. Esta es aquella identidad que nos decía que la matriz diagonal iba a ser constituida por los valores propios de la matriz de A. Y este era el último, creo que era el último corollario, que decía que P, la matriz invertible, va a estar compuesta por los vectores propios. Y el primer vector U1 nos dio este valor. Sí, fue el primero. Sí, fue el primero. El segundo nos dio este valor, U2. Y el tercero nos dio
este. Entonces, como vemos, la matriz P está compuesta por los vectores propios. Bueno, se puede demostrar, pues sale fácil demostrar que los vectores propios son linealmente independientes, por lo cual ellos forman una base para R3 y A es diagonalizable. Entonces también tenemos que si son linealmente independientes, el determinante va a ser diferente de 0 y entonces podemos aceptar que P es invertible. Para comprobar que el resultado está bien, solo basta con hacer la multiplicación de A por P y la multiplicación de P por D